Hola, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Usted está con el pastor Edgardo Hernández. Hoy vamos a tratar sobre un asunto que se llama ¿por qué hay tanta gente depravada? ¿Qué es lo que está pasando con muchos seres humanos que están haciendo cosas que causan indignación? ¿Qué los impulsa? ¿Qué está pasando en esta sociedad que cada día se está viendo inundada de personas depravadas? ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién da una explicación? ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios al respecto? Hoy tenemos una base bíblica ya en el libro de Romanos, capítulo 3, que dice en el versículo 10, que lo leo textualmente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, porque todo mundo, y dice en Romanos, que pues somos nosotros mejores que ellos, en Romanos 3:9, en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, y todos es todos, están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Cuando hay pecado en la vida del ser humano, el ser humano está abierto y es proclive a cualquier cosa mala. Te ve gente muy capaz, muy intelectual, convertirse en drogadictos, alcohólicos o volverse asesinos. Todo ser humano, por causa del pecado, es potencialmente un asesino, es potencialmente un psicópata, cualquier persona que esté bajo el pecado. Y hay una acusación en Romanos 3:11. No hay quien entienda, y lo tremendo, no hay quien busque a Dios. Y cuando una sociedad como esta, que cada día se esfuerza por alejarse de Dios, te ve lo que está pasando en Europa y aquí en el país del norte, en Norteamérica, USA, que ya ni se puede colocar la cruz encima del árbol de Navidad porque ofende a las personas. Ya no se puede decir felices Pascuas porque eso es incorrecto y usted puede ofender a las personas y lo demandan. Y para acabar de rematar, en los Estados Unidos, una sociedad que fue bendecida por Dios, que prosperó tanto, que se corrompieron a sí mismos. Ahorita el 1 de enero del 2017, el estado de California dio luz y aprobó una ley en el estado de California donde todos los niños mayores de 6, 7, 8 años para arriba pueden prostituirse y no se considera delito la prostitución infantil. Así que si un adulto es sorprendido con un niño de 10 años teniendo relaciones sexuales, no le van a hacer nada. Y que todos los archivos y procesos de gente acusada de abuso infantil quedan archivados. ¿Usted sabía eso? Eso es la depravación total. Y la raza humana está bajo pecado. Y la Biblia dice esto muchas veces. Dice que estamos muertos en nuestros pecados, allá en Efesios 2:5. Estamos muertos en delitos y pecados. Y por eso usted ve el crecimiento de la delincuencia. Hay dos tipos de delincuencia: la del escritorio y la que se da en la calle. Los delincuentes de escritorio son los de cuello blanco, doctores, gente muy culta, gente muy bien educada, que son los que hacen los contratos leoninos, apropiación indebida de fondos, que en la jerga popular son robar, prevaricato, etcétera, etcétera. Hay muchas figuras jurídicas. Yo no soy abogado. Y todo eso lleva a esa depravación, a esa corrupción. Y uno de los grandes problemas que tiene la humanidad y los países es que hay una depravación total, hay una corrupción total. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? El apóstol Pablo lo denunció. Por causa del pecado que mora en mí.
Y esta es una condición terrible del ser humano, de esta sociedad que está enferma en una forma terrible, y que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces ya cuando se aprueba el uso medicinal de la marihuana, y ya en los países que llaman desarrollados en la depravación, ya aprueban la marihuana recreacional, y que usted puede tener hasta 6 matas en su casa y cultivarlas, y cada mata marihuana crece hasta 3 y a veces 5 metros de alto. Entonces usted tiene marihuana recreacional para, como dicen en la jerga los pelados, para pegarse su traba legalmente, y el Estado no puede decirle nada porque el mismo Estado patrocina. Y leí la nueva legislatura de Puerto Rico, donde ellos están contentos y tienen cifradas esperanzas en industrializar la marihuana medicinal, y esperan ingresos anuales de 50 millones de dólares, un pequeño paliativo ante una inmensa deuda con el gobierno. Puerto Rico está quebrado, debe más de 12.000 millones de deuda pública. Y van a hacer recortes, y viene un desempleo y una crisis en Puerto Rico. ¿Por qué llegó Puerto Rico a esa situación llamada la Isla del Encanto? Tierra de grandes predicadores, de grandes hombres y siervos de Dios que ahora ya no se dan. ¿Por qué? Porque le dejaron a Dios. Y cuando una sociedad, un país, pequeño o grande, con o sin recursos, pero Dios a cada uno le dio la manera de defenderse, le voltea la espalda a Dios, se vuelven depravados. Ahí está el caso de la cultura islámica. Ellos practican la pedofilia, ¿ya? Se casan con una niña de 8 o 10, 12 años y la hacen su esposa por 24 horas y después se divorcian. Y así la legalizan, que para no ofender a Alá. ¿En qué estamos? Por eso vamos a hablar en primera instancia lo que no es la depravación, y después hablamos lo que es la depravación. Depravación total no es lo mismo que los pecados individuales que uno ha cometido. No se equivoque. Todo ser humano ha cometido muchos pecados y son terribles. Y la Escritura dice, el pecado es infracción de la ley, quebrantamiento de la ley. Y cuando usted quebranta la ley de Dios, usted está pecando. Y cuando Dios dice en su palabra, no hagas, y usted lo hace, usted está pecando. Por ejemplo, en Éxodo 20:16 dice, no hablarás falso testimonio o no mentirás. Entonces, usted sabe que si miente está quebrantando la ley. Usted sabe que no debe mentir, pero lo hace de todas maneras, pues está pecando contra Dios, contra su ley. Dice en Éxodo 20:15, no robarás o no hurtarás. Y cuando usted roba, está pecando contra Dios, desde un clip en adelante. Entonces, cuando Dios le dice que hagas algo y no lo haces, peca. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está en Mateo 22:37. Y sin embargo, la gente vive años o toda su vida como si Dios no fuera importante para ellos, como si Dios fuera algo imaginario. Y cada vez que la gente va a la iglesia, le da lo mismo pecar o no pecar, y salen y entran de la iglesia lo mismo. Y dicen, el que reza y peca, empata. Y si solamente le hablan en la iglesia de misericordia, de amor, bienestar, victoria y prosperidad, y usted no es consciente de la gravedad del pecado, cuando se muera se va a estrellar. Por ejemplo, en Éxodo 20:14 estamos hablando de los 10 mandamientos. La Escritura dice tajantemente para todo el mundo, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer, en Mateo 5:28 dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cualquier mujer que mira a un hombre para codiciarlo, dice, ya adulteró con ella o con él en su corazón. Y cada vez que miras pornografía en la computadora, en su teléfono, usted está cometiendo ese horrible pecado del adulterio, y fuera de eso la lascivia y la lujuria y la concupiscencia.
Las cosas se agravan. Y eso lleva a la depravación total. Y por eso hoy tenemos, si usted ve los grandes círculos gubernamentales de los países más poderosos del mundo, la gente más poderosa del mundo le sirve a Satanás. Y ahí hay escándalos de negocios como ping pong y Pizza Comet, donde ordenan conseguir pizzas pequeñas, o sea, hablan de niñas de 8 o de 6 años. Las desaparecen, hacen rituales satánicos, las violan, las matan y hacen y deshacen. Y lo que lo practica gente muy poderosa política y económicamente, y no pasa nada, quedó desaparecido. Eso es depravación total. Y lo practican las grandes élites. Y si arriba llueve, pues abajo no escampa. Porque hoy en día también tenemos, y las noticias hacen eco, de que un muchacho, un depravado, un viejo sinvergüenza de 70 años, violó a una niña de 12 años. Acceso carnal violento, abusivo. Pero como es de estrato 1 o 2 y todo eso lo ponen en la prensa, pero cuando es el doctor y todo eso, eso queda callado. Porque él tiene plata. Por eso usted tiene que entender que entre más te alejes de Dios y más practiques el pecado, más cerca estás rumbo y estás caminando en la senda de la depravación. Por ejemplo, en Éxodo 20:12 hay una advertencia para todos los hijos que dice: honra a tu padre y a tu madre. No dice que honra a su papá si es buena gente, honra a su mamá si es una excelente madre. No, dice simplemente honra, hay que honrarlos. Si son o no son cristianos, hay que honrarlos. Porque los padres serán juzgados por lo que hicieron con los hijos. Y cada vez que la gente rompe eso, ese mandamiento, está pecando. Y por eso ve usted miles de jóvenes cayendo como moscas en accidentes absurdos, alcoholizados, en accidentes en moto, en carro, en cosas absurdas. Y hay cuántos jóvenes, cuántas personas aún adultas odian a sus padres, o a la mamá o al papá, o a los dos, pero dicen que son cristianos. Y la Biblia dice honra para que te vaya bien. Entonces las cosas, por eso el mundo anda como anda, porque estamos violando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para los evangélicos, la palabra de Dios es para todo ser humano, y usted está incluido. Entonces uno tiene un largo historial, un prontuario delante de Dios como pecador. ¿Y qué dice la Escritura? Que todo lo que usted haga, que todo lo que usted diga, que todo lo que usted piensa está anotado allá en los registros de Dios, en el libro de Dios. Y en el día del juicio final se van a abrir los libros y los muertos van a ser juzgados por las cosas escritas en esos libros. O sea, Dios le va a enrostrar a usted. Usted dijo, por decir algo, el 25 de enero de 1999, dijo que Julano de tal era no sé cuál, tan, no sé qué, si por cuántas, y ahí quedó grabado y filmado. Y usted va a estar en el día del juicio final delante de Dios. Y el registro de todo lo que usted hizo, de todo lo que usted habló, todo lo que usted pensó y de todo lo que usted dijo, va a ser presentado delante de todo el mundo. ¿Y usted cómo se va a sentir? Y ahora, la Biblia va mucho más allá. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 18 dice que los cobardes, o sea, los temerosos de lo que la gente va a decir, el que dirán, los que les da miedo seguir a Cristo, los que les da miedo todo, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, en griego porneia, o sea, les gusta la pornografía, y los que tienen sexo con la que no es su esposa, con la noviecita o con el noviecito. Entonces los hechiceros, los idólatros y todos los mentirosos. ¿Usted ha mentido alguna vez? Que esté libre de pecado, tire la primera piedra. De acuerdo a la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8 dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y usted va a estar avergonzado de ti mismo y usted va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso es que vino Cristo y por eso es que la Navidad existe. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para darte salvación
y todos los pecados que usted cometa, no importa cuán negros o cuán blancos sean, según usted. No importa si usted cree o no en eso, en esa falacia, en esa mentira, en ese absurdo llamado cristianismo, o la Biblia, o lo que usted puede pensar y hacer lo que quiera. Pero el día de la quema se ve el humo. Entonces, mi amigo, eso no le va a ayudar a usted delante de Dios. Ahora, usted puede decir y jactarse, no, yo soy bueno. ¿Quién puede decir malo? A ver, aquí viene gente, yo le ayudo, yo le colaboro. A mi familia, a mis hermanos, a todos les colaboro. Yo soy bien, yo soy man bien. Pero la Biblia, ¿qué dice al principio? No hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, delante de Dios todos somos pecadores con destino al infierno. La diferencia está o estriba en que usted en su vida tenga la sabiduría, tenga la sensatez de, ojalá este año, este programa le ayude a usted a entender que si usted no se arrepiente y recibe a Cristo, aunque usted se considere la persona más justa y más buena, usted irá al infierno. Porque está despreciando a Cristo y porque a usted lo domina el pecado y porque todo el que practica el pecado tiende a ser depravado. Por eso una persona empieza con una cerveza en su juventud y 10, 20 años después ya se toma 2 petacos de cerveza. Empezó con un traguito de aguardiente y ya se toma 3 y 4 botellas de aguardiente. Tomaba por media hora, ahora se gasta 6, 8 horas. Si no, dígame qué pasó en Navidad en muchas casas. Por eso, a usted tampoco le va a ayudar que renuncie a sus pecados o tratar de ser buena persona, hacer buenas obras, no. Eso no quita el pecado. Únicamente la sangre de Cristo quita el pecado. Y para que la sangre de Cristo vertida en la cruz de Calvario por amor a usted actúe y lo perdone, usted necesita arrepentirse y reconocer delante de Dios a través de Cristo que usted es un pecador. Mientras usted no haga eso y se arrepienta y abandone el pecado y vaya a los pies de Cristo y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, usted está en depravación delante de Dios. Así que, mi amigo, ¿y el destino cuál será? Ir al infierno. Es duro, pero es la verdad. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué hay gente tan mala? La Biblia dice la respuesta ahí en Mateo 7, 21. Dice, del 21 al 23 dice, Mateo 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y muchas cosas más conexas a eso. Entonces la palabra adentro quiere decir adentro. Están hablando que es por dentro que está la podredumbre. Por eso el refrán de la abuela dice, mijito, caras vemos, corazones no sabemos. Usted ve mujeres muy hermosas con un rostro angelical, pero uy, cara de ángel, corazón de demonio. Y hay gente que es fea y es buena persona socialmente hablando. Porque siendo bonito, siendo feo, si no tiene a Cristo, es un depravado delante de Dios. Porque es esclavo de los deseos de la carne. Y no es libre del poder del pecado. Y quiere reemplazar la libertad por una religión. Y el único que murió en la cruz fue Cristo. Allá no murió su iglesia, ni su religión. Por lo tanto, salen. Lo que usted necesita es un encuentro personal con Cristo. Lo que usted necesita es arrepentirse y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que usted necesita. Por eso usted debe arrepentirse y evitar la depravación total. Ahora, la depravación total es. Ya vimos lo que no es la depravación total. Entonces la depravación total se refiere a la forma de ser. Eso quiere decir que somos pecaminosos, corruptos por dentro. ¿De qué le sirve a un político tener traje de diseñador, camisas de diseñador, gafas de diseñador, si es un consumado ladrón que cobra el 10%, el 15% por los contratos, que vaya en el serrucho? Es depravación. Eso salió de la naturaleza. Y por eso es que el ser humano, después del pecado de Adán y Eva,
se volvieron hijos de la ira, por naturaleza hijos de la ira. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 3. Y esa es la manera en que somos. Heredaste esa naturaleza de tu primer padre, Adán. Y el salmista lo reconoció. El rey David dijo: en maldad, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51 versículo 1. Y ahora eres un pecador, y eso es todo lo que eres. Simplemente delante de Dios somos pecadores. Y la paga del pecador es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces la depravación total significa que estás en permanente estado de pecado y usted no puede salir por sus propios medios del pecado. Nadie. Usted puede rezar, puede orar, puede leer la Biblia, puede ayunar, puede vigilar. Y todo eso no le va a servir hasta que usted esté muerto al pecado y vivo para Dios. Y Efesios 2.5 dice que estamos muertos en los pecados. Por eso es que el vicioso no deja el vicio. Por eso es que el adúltero dice: no, y que yo deje a la reinita que me conseguí. No. Por eso es que el borracho no deja. Y acuérdense, el disco dice: pásame la botella. Ay, que saboso el trago que se chuva en la cabeza. Anda, sabe otro trago de cerveza. ¿Ves? Y hace años en las emisoras decía: a beber, hoy es viernes, a beber. Esclavos del pecado, muertos en el pecado. Y la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y nuestro texto en Romanos dice: bajo pecado. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo dijo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que pronto vendrá por la iglesia. De que queda poco tiempo, el tiempo de la salvación se está agotando. Y entre más aplace usted la decisión de arrepentirse y recibir a Cristo, más endurece y más le cuesta, porque tiene más atadura. Y el apóstol Pablo dijo que son esclavos del pecado, allá en Romanos 6:20. No somos hijos de Dios, pertenecemos al diablo. El que practica el pecado no es hijo de Dios, pertenece al diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Eso lo dijo Jesús a la clase religiosa de su tiempo, y crujían los dientes y maldecían. Jesús dijo que estaban en el lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él, y también lo dice en 2 Timoteo 2:26. Entonces, en el corazón, tú en tu corazón, a la hora de la verdad, bíblicamente hablando, usted es enemigo de Dios. Dice: la mente carnal, o sea, la gente no convertida, dice, es enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Por eso es que usted es egoísta. Por eso es que usted se resiste a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios no necesita su casa, Dios no necesita su carro, ni mucho menos su dinero. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si Dios es el dueño del oro y la plata. Lo que pasa es que han cogido el evangelio, la Biblia, para enriquecerse y robar a la gente en el nombre de Cristo. Y la gente no quiere saber nada de Dios. Pero aún así, usted debe leer la escritura, obedecer la palabra, someterse al imperio de la palabra de Dios, sujetarse a Cristo, y usted va al cielo. Así de sencillo. Porque usted en su corazón, si no lo sabía, usted es enemigo de Dios. Y estás creyendo en Dios por tradición, por parte intelectual o cognitiva, usted está contra Dios y no obedece la voluntad de Dios. Usted no puede entender las cosas espirituales. La Biblia dice: no, yo no entiendo, a mí no me gusta, a mí no nada de Dios, olvídese, yo tengo mi religión. Y usted está hablando la razón, y la Biblia se la dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo la va a discernir espiritualmente si está muerto en delitos y pecados? Y el único que le puede dar vida espiritual es Cristo. Y para que Él pueda obrar en su vida, Él le está llamando a usted al arrepentimiento. Reconozca a Cristo como Señor y Salvador, arrepiéntase, volteele la espalda al mundo, al pecado, deje de practicarlo, vaya a los pies de Cristo y reconózcalo a Él como Señor y Salvador, recíbalo en su corazón. Eso es arrepentimiento, y habrá en su vida el más grande milagro que todo ser humano puede experimentar debajo de este sol: el nuevo nacimiento. Ahí está el caso de Nicodemo. Nicodemo era tremendo religioso, maestro de la Torá, pero no conocía a Jesús. Y el Señor le reprochó: siendo tu maestro, y no sabe.
Hoy en día es así. La religión le cierra las puertas de la salvación en las narices de la gente. Pero Cristo es la puerta. Vaya a Cristo. Ahí no dice que vaya a tal iglesia, a tal religión. Vaya a Cristo, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Llenas el Espíritu Santo. El resto es paja. Entonces, la gente está equivocada en los pensamientos, en su imaginación están equivocados. Y allá lo dice en Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, los pensamientos son malos, los deseos del corazón son malos. Y no puedes hacer nada para cambiar eso. ¿Por qué? Porque a ti te controla el pecado. Y no puedes cambiarte a ti mismo o hacer lo bueno. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:7. No puedes ser bueno. Has tratado y has fracasado. Has fracasado y una otra vez siempre vas a fracasar. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Usted no puede cambiar su naturaleza. Usted puede dejar el cigarrillo. Usted puede dejar la cerveza. Usted puede dejar malos hábitos, pero eso no quita el pecado de tu vida. Al final irás al infierno. Por eso necesitas a Cristo en tu vida. Por eso el impacto de Cristo en la historia es tan grande que se hace antes de Cristo, dese después de Cristo. Usted tiene que vivir eso. Antes de Cristo usted era un pecador consumado y después de Cristo usted es un pecador arrepentido, justificado con la sangre de Cristo que lo limpia de todo pecado. Esas son buenas noticias. Pero usted necesita a Cristo. Por eso hay mucha gente que está en la iglesia, sea católico, sea evangélico, sea adventista, sea mormón, testigo de Jehová, que practican el pecado, van a ir al infierno porque no están en Cristo. Y por eso Pablo decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Usted necesita recibir a Cristo y cambiar de estatus de pecador condenado bajo la ira de Dios a pecador redimido y justificado por la sangre y la gracia de Cristo. Más claro no le puedo hablar. Así que mi amigo, ya para terminar, Jesús mismo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Yo no dije eso, Jesucristo lo dijo. Ninguno puede venir a mí sin mi Padre. Usted puede tratar de salvarse a sí mismo, pero vas a fracasar. Puede tratar de aprender la palabra correcta, puede buscar sentimientos, sensaciones. En absoluto va a cambiar su realidad. Pídele a Dios que lo traiga a Él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino que, si no es por mí. Ahí está. Entonces nosotros somos impíos por dentro, pecadores por dentro, corruptos y degenerados por dentro por causa del pecado. ¿Cómo los vamos a convertir a nosotros mismos? Nadie puede, solamente Cristo puede cambiarte. Ya sabe qué es la depravación total, qué no es la depravación y qué es la depravación total. Así que mi amigo, solamente Cristo tiene la respuesta. Si usted quiere tener una vida nueva en este año, arrepiéntase y reciba a Cristo. Y te alejas de la depravación total que trae el pecado en su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde, que esté muy bien. Nos vemos en un próximo programa.